1 de cada 3 infartos ocurre en una persona con colesterol normal. Presión normal. Electrocardiograma normal. El médico mira los resultados y le dice a la familia, no pudimos preverlo. Pero sí podía. Solo que no revisó lo correcto. Existe un indicador en la sangre que destruye las arterias 3 veces más rápido que el colesterol. No aparece en el análisis estándar. No lo piden en el seguro. Y ese indicador mató a su vecino que estaba sano. ¿Por qué este dato está oculto? ¿Por qué los cardiólogos japoneses lo verifican en cada paciente y los mexicanos no? ¿Y por qué un vaso concreto tomado en ayunas por la mañana lo reduce en 21 días? La respuesta cambiará como ve usted cada mañana. Soy el Dr. Fuentes Eterno. 35 años de cardiología. No se vayan. ¿De qué indicador se trata? Homocisteína. Memorice esta palabra. La homocisteína es un aminoácido que se forma en el organismo como producto intermedio al procesar la metionina, otro aminoácido que obtenemos de la carne, los huevos y los lácteos. En condiciones normales la homocisteína se descompone rápidamente con ayuda de las vitaminas B6, B12 y el ácido fólico. Pero si estas vitaminas escasean, la homocisteína se acumula en la sangre. Y ahí empieza la catástrofe. La homocisteína es una sustancia químicamente agresiva. Literalmente quema el revestimiento interior de los vasos, el endotelio. Imaginen que la superficie interior de su arteria es como teflón liso. La homocisteína la convierte en papel de lija. En esa superficie rugosa empiezan a pegarse el colesterol, las plaquetas, el calcio. La placa crece. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine mostró, un aumento de la homocisteína de apenas 5 unidades aumenta el riesgo cardiovascular en un 60%. 60%. Un aumento similar del colesterol eleva el riesgo solo un 20%. La homocisteína es 3 veces más peligrosa que el colesterol. Pero del colesterol saben todos. De la homocisteína, casi nadie. El valor normal de homocisteína, hasta octubre de 12 micromoles por litro. En la mayoría de personas mayores de 60 años está por encima de lo normal. Y no lo saben, porque nadie lo revisó. ¿Por qué sube la homocisteína después de los 60? Primera causa, déficit de vitaminas del grupo B. Las vitaminas B6, B12 y el ácido fólico son las que descomponen la homocisteína. Después de los 60 la absorción de B12 en el intestino cae entre un 40 y un 60%. Si no toman B12 adicional, con alta probabilidad tienen déficit. Segunda causa, reducción de la función renal. Los riñones participan en la eliminación de la homocisteína. Con la edad la función renal disminuye en todos, la tasa de filtración glomerular baja aproximadamente 1 mililitro por año después de los 40. Tercera causa, tabaquismo. La nicotina altera el metabolismo de las vitaminas B y eleva directamente la homocisteína. Cuarta causa, cafeína en grandes cantidades, más de 3 o 4 tazas al día. El café aumenta la excreción de ácido fólico en la orina. Quinta causa, algunos medicamentos. La metformina, el fármaco más usado para la diabetes, bloquea la absorción de B12 en el intestino. Si toman metformina, necesitan B12 adicional. ¿Cómo revisar la homocisteína? Es un análisis de sangre simple. Se llama homocisteína en plasma. Se toma en ayunas. Está disponible en laboratorios privados y algunos centros del IMSS. Pida a su médico que lo incluya en el próximo análisis. Si se niega, sáquenlo por cuenta propia. No cuesta mucho. Y la información es invaluable. Antes de pasar al protocolo, entendamos por qué hablo precisamente de la experiencia japonesa. Japón ocupa el primer lugar mundial en esperanza de vida. El japonés promedio vive 84 años. La japonesa, 87. Para comparar, en México estos números son 73 y 78 años respectivamente. Pero no es solo la duración. Es la calidad. Los japoneses viven mucho y se mantienen activos. En la isla de Okinawa,
el lugar con más centenarios del planeta, la gente trabaja en su huerta, pesca y practica artes marciales a los 80 y 90 años. Los científicos estudiaron este fenómeno durante décadas e identificaron varios factores clave de la longevidad japonesa. Factor 1. El té verde. Los japoneses beben en promedio 3 a 5 tazas al día. Empezando por la mañana, en ayunas o con un desayuno ligero. No negro. No con leche. Precisamente verde, y precisamente así. Factor 2. Pescado graso al menos 4 veces por semana. Macarela, sardinas, salmón del Pacífico. Omega 3 en grandes cantidades. Factor 3. Alimentos fermentados todos los días. Miso, natto, kimchi. Probióticos que influyen en el metabolismo de la homocisteína a través del microbioma intestinal. Factor 4. Mínimo de productos refinados. La dieta tradicional japonesa no conoce el pan blanco, los embutidos baratos, la margarina. Factor 5. Ara-Achibu, el principio de saciarse al 80%. No comer en exceso. Esto reduce la inflamación y frena el envejecimiento vascular. Pero lo más importante, y esto es lo que los cardiólogos japoneses estudiaron por separado, es el papel del té verde en la salud vascular. El gran estudio Osaki abarcó más de 40.000 japoneses durante 11 años. Resultado, las personas que bebían 5 o más tazas de té verde al día tenían un 31% menos de muertes cardiovasculares comparadas con las que bebían menos de una taza. 31%. Comparable con el efecto de algunos medicamentos. Pero sin efectos secundarios. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que protege los vasos en el té verde? No son simplemente antioxidantes, es una molécula específica. Y esa es la siguiente. EGCG. Epigalocatequina 3-galato. Memoricen estas siglas. Es el principal polifenol del té verde. Y es uno de los compuestos naturales más estudiados en cardiología en los últimos 20 años. ¿Qué hace exactamente el EGCG con las arterias? Mecanismo 1. El EGCG activa la enzima ENOS, la óxido nítrico sintasa endotelial. Es el enzima que produce óxido nítrico directamente en la pared del vaso. El óxido nítrico relaja la musculatura lisa de los vasos, amplía su calibre, baja la presión y evita que las plaquetas se adhieran a la pared. Este es precisamente el mecanismo que los premios Nobel de 1998 describieron como el principal mecanismo vasoprotector del organismo. El EGCG lo activa. Mecanismo 2. El EGCG inhibe la oxidación del LDL, el colesterol malo. El colesterol por sí mismo no es tan peligroso. Lo peligroso es el colesterol oxidado, ese es el que se adhiere a la pared dañada de la arteria y forma la placa. El EGCG bloquea esa oxidación, las placas no crecen. Mecanismo 3. El EGCG reduce la inflamación en la pared vascular. Suprime NF-κB, el interruptor inflamatorio principal de la célula. Precisamente la inflamación en la pared arterial desestabiliza la placa y lleva a su ruptura, el infarto. Mecanismo 4. El EGCG reduce directamente la homocisteína. Un estudio japonés de 2018, publicado en Nutrients, mostró, el consumo diario de té verde reduce el nivel de homocisteína en plasma en promedio un 15-18% en 8 semanas. ¿Cómo preparar correctamente el té verde para obtener el máximo de EGCG? Primero, temperatura del agua, 70-80 grados. No agua hirviendo. El agua hirviendo destruye el EGCG entre un 30 y 40%. Dejen enfriar el agua después de hervir. Segundo, tiempo de infusión, 2 a 3 minutos. No más. La infusión larga hace el té amargo y aumenta la cafeína, pero no el EGCG. Tercero, tipo de té. El mayor contenido de EGCG se encuentra en el matcha, el sencha y el yokuro. El té verde en bolsita tiene 3 a 5 veces menos EGCG. Si quieren el efecto, elijan té en hoja. Cuarto, no añadir leche. La caseína de la leche une el EGCG y reduce su biodisponibilidad entre un 30 y 40%. Pueden añadir limón, la vitamina C, por el contrario, aumenta la absorción del EGCG.
Quinto, la primera taza, en ayunas, por la mañana. Es cuando el endotelio vascular es más receptivo a la acción del eje CG. Dosis óptima, 3 tazas al día. Primera, en ayunas. Segunda, 1 hora después del desayuno. Tercera, por la tarde. El segundo elemento del protocolo matutino es la cúrcuma. Pero ahora voy a hablar de ella en un contexto nuevo, precisamente como potenciador de la no sintasa. La curcumina, componente activo de la cúrcuma, activa el mismo sistema ENOS que el eje CG. Pero actúa a través de una vía molecular diferente, la cascada de señalización pi3K/ACT. Esto significa que al usarlos juntos, la curcumina y el eje CG producen un efecto sinérgico, juntos producen significativamente más óxido nítrico que cada uno por separado. Existe un estudio de la Universidad de Columbia de 2020 donde a los participantes se les dio una combinación de té verde y cúrcuma, y se midieron los indicadores de función endotelial. El índice de función endotelial aumentó un 22% en 6 semanas. En el grupo control, ningún cambio. La curcumina también reduce la homocisteína. El mecanismo: la curcumina activa las EBIAS, cistationina beta sintasa, el enzima que neutraliza la homocisteína convirtiéndola en cisteína. Esta es una de las principales rutas de detoxificación de la homocisteína en el organismo. Además, la curcumina reduce el nivel de proteína C reactiva, marcador de inflamación, en promedio un 25%. Disminuye el grosor íntima media de las arterias carótidas, marcador directo de aterosclerosis, entre un 8 y 10% en 6 meses, mejora el perfil lipídico, reduce triglicéridos y LDL, eleva el HDL dosis, 500 a 1000 miligramos de curcumina al día. Aproximadamente un cuarto de cucharadita de cúrcuma. Obligatoriamente con pimienta negra, la piperina aumenta la absorción 20 veces. Y con grasa, la curcumina es liposoluble. Manera óptima: añadir cúrcuma con pimienta al agua matutina con un poco de aceite de coco. O, en los huevos del desayuno. El tercer componente poderoso para las arterias, el betabel. Y aquí actúa un mecanismo completamente diferente a los dos anteriores. El betabel contiene nitratos en la mayor concentración de todos los vegetales, alrededor de 250 miligramos por 100 gramos. Pero el nitrato en sí mismo es inerte. Se vuelve activo a través de un asombroso proceso de 2 etapas. Etapa 1. Los nitratos del betabel llegan a la boca y son absorbidos por las glándulas salivales. Las bacterias en la superficie de la lengua reducen los nitratos a nitritos. Etapa 2. Los nitritos pasan al estómago y luego a la sangre. En condiciones de acidez e hipoxia, que siempre están presentes en los vasos estrechos, los nitritos se convierten en óxido nítrico precisamente donde más se necesita. Directamente en el tejido isquémico. Este es un mecanismo genial: el organismo produce óxido nítrico exactamente en las zonas donde el flujo sanguíneo está deteriorado. Es una entrega dirigida de vasodilatador. Estudio de la Universidad de Exeter: 250 mililitros de jugo de betabel reducen la presión sistólica en promedio de 8 a 10 milímetros Hg en 2 a 3 horas. Pero el efecto más importante es el a largo plazo. Con el consumo regular de betabel 4 a 5 veces por semana, los indicadores de función endotelial mejoran un 20% en 6 semanas. Fundamental: los nitratos solo funcionan en el betabel crudo. Con la cocción los nitratos se destruyen parcialmente y las bacterias de la lengua que activan el proceso también mueren con el calor. Variante práctica: un trozo pequeño de betabel crudo, 50 a 80 gramos, rallado o picado, por la mañana. O 100 a 150 mililitros de jugo de betabel recién exprimido. Pueden añadir limón, el ácido mejora el mecanismo del nitrito. Importante: el betabel tiñe la orina y las heces de rojo. Es normal, no es sangre. No se asusten. Reunimos todo en un protocolo matutino concreto. 21 días. Ese es el tiempo necesario para cambios medibles en los análisis. Paso 1. Al despertar, un vaso de agua tibia. Solo agua. 250 mililitros. Esto activa la circulación, compensa la deshidratación nocturna, enciende los riñones y prepara la mucosa para los siguientes pasos.
Paso 2. 10 minutos después, betabel. 50 a 80 gramos de betabel crudo rallado con una cucharadita de jugo de limón. Mientras los nitratos trabajan, pasamos al siguiente paso. Paso 3. Preparamos el té verde. En hoja, 70 a 80 grados, 2 a 3 minutos. Al té le añadimos un cuarto de cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de jugo de limón. Sin leche. Sin azúcar. Bebemos despacio, sentados. No de pie ni caminando. Paso 4. Desayuno, entre 30 y 40 minutos después del té. No inmediatamente. Den tiempo al EGCG y la curcumina de absorberse. Desayuno ideal para este protocolo: huevos, aguacate, nueces o almendras. Sin tortilla de harina, sin pan dulce, sin cereal de caja. Paso 5. Añadan B12 y ácido fólico. Junto con la comida o por separado. Estos dos nutrientes reducen directamente la homocisteína, funcionan en sinergia con su protocolo matutino. ¿Qué sucede en el organismo en 21 días? Días 1 a 7, se normaliza el tono vascular matutino. Muchos notan que la presión por las mañanas se estabilizó. Días 7 a 14, mejora la circulación periférica. Manos y pies dejan de enfriarse. Mejora la concentración. Días 14 a 21, en análisis repetidos, reducción de homocisteína en promedio de 15 a 20%. Reducción de marcadores inflamatorios. Mejora de los indicadores de función endotelial. Ahora sobre lo que destruye sus arterias cada mañana, y que la mayoría hace sin pensarlo. Error 1. Café en primer lugar en ayunas. El café estimula la liberación de cortisol. Por la mañana, de las 6 a las 9, el cortisol ya está en su pico natural. Un estímulo adicional lleva a espasmo vascular, pico de presión y activación de plaquetas precisamente en el periodo matutino más vulnerable. No digo que abandonen el café. Digo, bébanlo 90 minutos después de despertar, cuando el pico de cortisol haya bajado. Esto se llama beber café de forma circadiana y cambia radicalmente su efecto sobre los vasos. Error 2. Avena como primera comida. Ya hablamos de esto en un video anterior. Subida rápida de insulina. Hipoglucemia de rebote. Triglicéridos altos. La peor elección para los vasos, precisamente por la mañana. Error 3. El cigarro matutino. El primer cigarro del día es el más peligroso de todos. La nicotina se encuentra con el cortisol al máximo. Los vasos se especifican al límite. Precisamente en las horas matutinas ocurre el mayor número de eventos coronarios agudos, y fumar multiplica enormemente ese riesgo. Error 4. Levantarse bruscamente de la cama. La hipotensión ortostática al levantarse rápido, esa bajada brusca de presión, puede provocar desmayo en personas mayores. Pero incluso sin desmayo, el cambio brusco de presión al incorporarse carga los vasos. Quédense 30 segundos acostados tras despertar, luego siéntense, luego párense. Hoy conocieron la homocisteína, el indicador que destruye las arterias 3 veces más rápido que el colesterol y que no aparece en los análisis estándar. El té verde y el EGCG, que activan la producción de óxido nítrico y reducen la homocisteína entre un 15 y 18%. La curcumina, que actúa en sinergia con el EGCG y neutraliza directamente la homocisteína. El betabel crudo y el mecanismo nítrico de entrega dirigida de óxido nítrico. Y el protocolo matutino de 21 días que une todo en un ritual simple. Hagan una acción ahora mismo, anoten homocisteína en plasma y pidan a su médico que lo incluya en el próximo análisis. O sáquenlo por su cuenta. Es un análisis que puede cambiarlo todo. Escriban en los comentarios, empiezo el protocolo, y en 21 días vuelvan con sus resultados. Denle like si este video les abrió algo nuevo. Suscríbanse. Viene un video sobre alimentos que reducen el colesterol sin estatinas en 4 semanas. Les habló el Dr. Alejandro Fuentes Eterno. Cuiden sus arterias. Empiecen la mañana bien.